Qué dolor tan mudo. El angelito con las alas rotas, tirado como basura en la orilla del mar, asfixiado por la desesperación, con su boca tragando arena, ha hecho consciente al mundo de las malditas decisiones que se han tomado desde Europa, desde Arabia Saudí, desde Turquía y desde Washington. Déjeme leerle esta carta. Querido niño mío, ¿cómo dueles en Europa? Si la cruel muerte te hubiera encontrado unas semanas antes de abandonar Kobani, Siria, como a tantos otros, nadie sabría de ti, nadie se daría golpes de pecho, nadie lloraría con el perturbador relato de tu padre. Escribe nuestra compañera y corresponsal Raquel González. El angelito con las balas rotas, con las alas rotas, es el símbolo de inocentes martirizados por los terroristas que devoran Siria. Sangre que las potencias del mundo disimulan no ver, pero que hoy a la fuerza tendrán que ver. Más de 200.000 sirios asesinados, más de 12 millones buscando refugio, más urgencia necesita hoy el mundo. Comenzamos. Su pequeño cuerpo, su diminuta camiseta roja, hicieron temblar al mundo. Aylan, 3 años, nunca vio la paz porque nació en Kobani, Siria. Con su familia se lanzó al mar para encontrar un rincón seguro en Europa, pero las olas los tragaron. Aylan, Galip, su hermano de 5 años y su madre Rihan se resbalaron de las manos de Abdullah, un padre roto que ya no tiene sueños. أحلى أولاد بالعالم. في حدا ولد ابنه مو غالي عليه. أطفال بجننوا. تفيقوني الصبح بابا بدهم يلعبوا معي. شو بدك أحسن من هيك؟ راح كل شيء. What do you want to do now? What do you hope to do now? ناوي والله ماني ناوي غير أقعد جنب هيك أبر أولادي ومرتي وارتاح. Abdullah, 3 ataúdes y requiem por un sueño. Les entierra y se quedará para siempre en Kobani. Tell them only one simple word. Stop the war. Y si no es el mar, será esto. Serán alambres de púa, fronteras cerradas, palos de la policía, gases lacrimógenos, días interminables sin comida o los racistas. Hungría les vendió a miles de inmigrantes sus tickets de tren a 100 euros, pero luego les echó de la estación y la cerró. Días de tragedia. Gente gritando nombre de su utopía. Por fin los trenes vuelven a circular, pero fue un engaño. Los detienen en medio del camino y como prisioneros les mandan a campos de refugiados en Hungría. Ya no se puede confiar de los trenes. Miles van a pie o en autobuses hacia su sueño, Austria, Alemania o países escandinavos. La Europa, que se define como cuna de derechos humanos, está ahora dividida sobre lo que hay que hacer con los refugiados. Unos como Francia y Alemania quieren el reparto justo. Otros como España dicen no, gracias. La división es tan grande que los líderes europeos se lanzan dardos. You know, the problem is not a European problem. The problem is a German problem. Y en Moscú los rusos hablan del efecto boomerang. Si se financia el terrorismo, algún día tendrá consecuencias. С неба свалились. Они являются результатом вполне конкретных действий, которые предпринимали прежде всего те страны, куда эти беженцы сейчас направляются. Я имею в виду и то, что происходило и продолжает происходить в Ираке. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Porque el problema es el infierno, los terroristas de Daesh.
Gracias a Tie Motasedi por el reportaje de hoy, gracias a Liliana Muñoz, muchas gracias por la colaboración, gracias a todos los que nos siguen a través de internet, muchas gracias a sus comentarios en Twitter, de verdad se los agradezco mucho, en Chile, en Barcelona, como siempre cada vez más, y las críticas en Nueva York también, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados la noche de hoy aquí en Teherán, Javier Villamor, periodista que está ya en Madrid, muchas gracias, y Bruno Dobrysin, analista internacional, él está en Argentina. Muchísimas gracias a los dos. Quiero empezar contigo directamente, Javier. ¿Qué significa hoy para el mundo el cuerpo del niño que hemos visto todos en la playa? Pues bueno, buenas tardes, Roberto. Pues el cuerpo de este niño puede significar dos cosas en Europa. Primero, sobre todo, como habéis indicado, es, digamos, la crisis política que tenemos en Europa, el fallo que hemos tenido nosotros en poder relacionarnos con otros países. Nos hemos creído los amos del mundo, no solo en Europa, sino en Occidente, y siempre hemos cometido el error de quitar quizás al menos malo aquello que pensábamos que era menos malo, pero no sabíamos lo que venía detrás, que suele ser peor, ¿no? En este caso, como bien comentabais antes, con el caso de Daesh en Siria. Pero bueno, digamos que el niño divide entre aquellos que piensan que todo esto es culpa nuestra, que es culpa de Europa, y entre aquellos que saben que no es solo culpa nuestra. Es decir, podemos tener una parte de la culpa, eso es cierto, no lo voy a negar, pero aquí luego también hay que mirar a otros países, ¿no? Sobre todo en este caso a Estados Unidos y los países próximos a Siria, que son los principales encargados en este caso de intervenir internacionalmente en el país, pero luego también son los responsables de mirar para otro lado, de no recibir en este caso a ningún refugiado, en países por ejemplo como Qatar, Arabia Saudí, países ricos, además musulmanes, que ni siquiera de ellos abren los medios de comunicación. También puedo nombrar a China o a Rusia, ¿no? Entonces Europa está muy dividida entre aquellos que piensan que sí, que hay que hacer lo que sea humanamente posible, y entre los que dicen que sí, que es cierto que hay que ayudar, es un imperativo moral, pero con cuidado. Es decir, Europa tiene 500 millones de habitantes y no podemos dar asilo a todo el mundo, porque si queremos darles una vida digna, es muy difícil dárselo cuando ni siquiera podemos darlos a nuestros propios compatriotas. Ahí están los desahuciados. Bruno, ¿qué opción tenía el padre y su familia? Lamentablemente da la impresión de que no hay ninguna otra opción que irse hacia Europa desesperadamente, ni siquiera la opción de, por mucho menos dinero, poder tomarse un avión y llegar a Europa en condiciones humanas, porque no lo hubieran dejado ni siquiera subirse a la aerolínea por la condición que tiene en las aerolíneas europeas de no dejar entrar a nadie que no tenga una visa. Me parece que no tenía ninguna opción y que es una vergüenza la reacción de los países europeos, argumentando que la proporción de los números de los refugiados que están llegando no los pueden manejar, cuando todos sabemos cantidad de países de Siria que están con un desbalance político y social muy allí, y la verdad que da un poco de vergüenza ajena a la acción europea. Lamentable que el padre no tenía más opción que hacer eso, y que inclusive haya decidido resignar esa expectativa de una mejor vida en vista de lo que le ocurrió a su pobre hijo, y regresar a Siria. Javier, vamos directo al fondo y te vuelvo, bueno, yo te había preguntado otra cosa, pero te desviaste con la otra tratando el tema. Te pregunto de una vez, ¿por qué el canciller de Rusia, Lavrov, dice que Europa, que Occidente, lo que estabas hablando, Estados Unidos, al apoyar, y aquí soy muy preciso, al apoyar a los rebeldes en Siria, al apoyar la insurgencia, apoyar el terrorismo, tal como lo reconoció Hillary Clinton y Susan Rice hace ya tiempo, hace unos años, en la insurgencia de Medio Oriente, ¿qué no vio el caos que se le venía encima? Y estoy hablando exactamente del apoyo al terrorismo. Desde aquí, desde Europa, somos claros, sabemos perfectamente de nuestra culpa. Es cierto que el terrorismo ya se avisó en un comienzo, que los paradigmas de la libertad, o digamos los luchadores de la libertad de Siria, los que luego se han formado en al-Nusra y los que ahora han nutrido de Daesh, no eran monjitas de la caridad, por así decirlo. Desde luego Estados Unidos sabía bien lo que estaba haciendo, ya lo hizo en Irak, ya lo ha hecho en Afganistán, y Siria ha sido su próximo paso. Podemos ver las imágenes del Estado Islámico con munición, con armamento, incluso con vehículos perfectamente nuevos, que desde luego eso no se los ha dado nadie, sino en este caso ha sido Estados Unidos. En este caso también podemos ver imágenes de hemeroteca en las que se veía a John McCain reunido con el supuestamente líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, que era el responsable de intermediación para la venta de armas.
Así que, desde luego, Rusia, en este caso, ha acertado plenamente. Los que financian terrorismo después recogen tempestades, en este caso. Voy con Bruno. Bruno, le preguntaba a Javier cuál es exactamente el fondo, la raíz de este problema que estamos viendo. Y quiero enfatizar en el financiamiento, en el apoyo a los rebeldes, a los grupos terroristas, a la insurgencia en Medio Oriente. Sin ninguna duda, la intervención extranjera, que la podemos medir desde comienzos del siglo XX, de las potencias europeas, de Estados Unidos, en el Medio Oriente, para jugar sus propios beneficios y juegos estratégicos geopolíticos, son la cuestión de fondo de esta crisis que tenemos hoy en día, y que no es nueva, de hecho, sea de paso, porque el flujo fuerte de migrantes de refugiados comenzó directamente después de los bombardeos en Libia, que destruyeron totalmente la integridad de la sociedad libia y generaron un clima de caos total. A mí me gusta la expresión que usó el periodista Vijay Prasad, que dice: estos son los refugiados del cambio de régimen. Europa, Estados Unidos, inclusive Turquía, Israel, Arabia Saudita, insistieron tanto en la necesidad de un cambio de régimen porque no les era un gobierno funcional a sus intereses, que este es el resultado que se tiene. Además, oye, Bruno, pero más allá del resultado, ¿qué no son inteligentes la inteligencia de Europa, la inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia de Occidente? O sea, ¿no calcularon que esto iba a ser contraproducente para ellos, el efecto boomerang? Yo creo que sí, inteligencia les sobra de todo sentido. Me parece que hay una hipocresía y que en el fondo es parte del propio juego que ellos quieren jugar en este sentido. Me sorprendería mucho que ellos juzgaran que no tenían previsto que podían ocurrir estas oleadas de refugiados. Sin embargo, creo que simplemente es la decisión de tratar a determinados ciudadanos del mundo como ciudadanos de primera y a otros como ciudadanos de segunda o de tercera. Y directamente pensar que con los muros y con la policía se puede resolver los problemas que uno mismo genera con sus políticas. Digamos, la misma política tiene Estados Unidos en su frontera con México, donde a través de tratados de libre comercio y demás ha producido otras crisis humanitarias, y la resolución a esos problemas es poner muros en las fronteras. Me parece que no hay nada de inocencia en la reacción de estos países, y hasta hay mucho de cinismo, inclusive. Javier, hay análisis que apuntan a que esto está bien calculado para que Estados Unidos, ahora con este pretexto, haga un corredor de seguridad en Siria y entonces diga: aquí mando yo, Javier. Pues así es, Roberto. Bueno, ya lo hemos visto desde el año 2001, ¿no? Estados Unidos invadió toda la franja de Afganistán, Irak, y luego subió hacia el norte. Yo creo que también con pretensiones de acercarse a Irán y, digamos, de tener ahí las armas cerquita de Irán por si acaso lo que pueda pasar. Hablaba antes, Bruno, de hipocresía social, y eso es cierto. O sea, en Europa y en Occidente en general somos unas sociedades, yo creo que bastante hipócritas en ese sentido. Pensamos que la culpa es siempre del resto, pero no nuestra. Y aquí me gustaría subrayar una cosa, sobre todo la hipocresía que ha generado en este caso las víctimas del Estado Islámico, ¿no? Habéis hablado de Aylan, el chico que ha muerto en las costas de Turquía, pero aquí, por ejemplo, en los medios de comunicación nuestros, o en este caso de España, en el que es lo que más me toca de cerca, no hemos sufrido ninguno de esos ataques de medios de comunicación, ni nadie se ha llevado las manos a la cabeza por los miles y miles y miles de cristianos masacrados en el levante de Europa, ¿no? Mientras todo el mundo miraba para otro lado, decían que bueno, que sí, que es cierto, que el Estado Islámico está masacrando, que pobrecitos son. Aquí nadie se organizaba, no había ni siquiera sociedad civil que promoviese la ayuda social internacional a esta gente, ni nada parecido. En cambio, un día como esta semana nos aparece un niño solitario en las costas de Turquía, que encima es en las costas de Turquía, que ni siquiera es Europa, y aquí todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Más, en el caso de los políticos, estos mismos políticos que también se llevaron las manos a la cabeza cuando pasó el ataque a Charlie Hebdo, en los que parecía que no se podía tocar la expresión libre en este caso, pero bueno, luego ellos eran los mismos que controlaban los medios de comunicación, en este caso, como hemos sufrido con el gobierno actual, con la famosa ley Mordaza, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que romper estas ataduras hipócritas, sobre todo morales, que nos hacen ver o apuntar al enemigo erróneo. Aquí el enemigo, como bien marcaba antes Bruno, que primero hemos sido nosotros, o digamos nuestros predecesores, nuestros gobiernos que han ido a estos países posiblemente, o en este caso de Inglaterra, por ejemplo, cuando estaba en la época colonial,
pero nuestra época de responsabilidad ya pasó. A ver, lo que ha pasado en nuestros países desde entonces poco tiene que ver con... Déjame ir con Bruno. Sí, Bruno, tu réplica, Roberto, porque veo que mueves la cabeza. ¿Por qué? No, por dos situaciones. Si bien comparto uno de los puntos que planteaba Javier, me parece en la expresión, inclusive Turquía no es Europa, me parece que hay parte justamente de esa islamofobia que se vive en Europa. Turquía hasta hace muy poco era un país que estaba que tiene el pedido para ser miembro de la Unión Europea, y justamente una de las cosas que más se tomó para objetar esa participación es la característica de país islámico. Entonces ya me parece que en ese sentido hay un problema de considerar una Europa blanca y cristiana como la que está siendo acechada y rodeada de países musulmanes. Segundo punto, me parece que si bien Europa quizás no ha tenido una influencia tan directa que pueda medirse a través de tropas en el suelo, en el caso de Siria, tienen una influencia siendo los mayores proveedores de armas de muchos de los países que financian al Estado Islámico. Entonces, me parece que hay una responsabilidad directa. De nuevo, volviendo al caso de Siria, en ese caso fue París y fue el Reino Unido quienes estuvieron adelante en los bombardeos, como los denominaron, de responsabilidad de proteger, cuando en realidad lo que hicieron fue destruir totalmente una Bruno, sociedad. ¿y Arabia Saudita no tiene nada que ver en esto, Bruno? Totalmente, sí. Arabia Saudita y los países del Golfo, me atrevo a decir que son uno de los principales que están principalmente fomentando al Estado Islámico, porque su disputa con Irán lo lleva a tratar de subestimar cualquier tipo de movimiento que haga el Estado Islámico. Lo digo por el financiamiento al terrorismo en Siria y en Irak. Seguro, sí, sí. El Estado Islámico han salido muchísimos informes supuestamente confidenciales en la luz, donde muestran el flujo de armas desde Arabia Saudita, inclusive a través de Jordania, hacia el Estado Islámico, el entrenamiento de muchos de estos grupos terroristas. Y de Turquía. Y de Turquía también. Un periódico lo acaban de sancionar en Turquía por haber revelado imágenes de cómo Turquía llevaba armas a Siria. Totalmente. De hecho, disculpame que diga que es uno de los grandes ausentes en el debate público. Esta semana el rey saudita visita a Estados Unidos y parece como si nada hubiera ocurrido y como si no tuviera nada que ver en este conflicto. Es lamentable el rol que tiene en esta zona. A ver, Javier, yo quiero ir también al fondo un poco de la... Sí, Roberto, dime. Quiero ir al fondo de la psicología social, porque Javier, has hablado de la responsabilidad de Europa, pero esta responsabilidad no vendrá desde la ideología, desde el corazón, desde la idea europea de creerse la raza suprema y de que los demás no valen. Y déjenme usted, el público, ponerle estas imágenes. Esto lo estoy diciendo justamente por eso que va a ver en pantalla. Ahí se los vamos a poner. Se llama el señor Peter Boklich. Él es militante del Partido de la Independencia del Reino Unido. Hace unas horas dijo que el niño sirio muerto, el que usted vio ahí tirado en la playa, pues estaba bien vestido y comido, y que no necesitaba migrar a Europa, que murió por la codicia de su padre, por buscar una mejor vida. Yo de verdad quisiera que a este señor, o sujeto, como se le pueda llamar, vayan por él, lo vistan bien, como él dice, y lo lleven frente a los terroristas de Daesh. Quiero tu lectura, Javier. Pues mira, Roberto, yo creo que primero hay que tener cuidado para que no paguen justos por pecadores, ¿no? Yo creo que este hombre se parece mucho, por ejemplo, a Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Yo no creo que una sola persona o los comentarios desafortunados de una sola persona puedan identificar a toda una Europa, ¿no? Sobre todo una Europa que cada vez más se ve que estamos con dos motores diferentes, ¿no? La Europa del Norte, que es la Europa rica, y la Europa del Sur, por así digamos, que es la menos rica y la que lleva sufriendo muchísimo tiempo a la inmigración. Aquí antes... Cada vez menos, pero ahí está, ¿no? Bueno, sinceramente eso quizás sea muy directo denominarlo así, pero bueno, hay países y países. Es decir, Inglaterra como país, sabemos que se puede decir que Inglaterra es un país tradicionalmente racista, pero no en el sentido peyorativo, que también todo tiene un sentido peyorativo y positivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, antes Bruno estaba hablando de una islamofobia que se puede añadir
a lo políticamente correcto que sufrimos en Occidente, en este caso te estoy hablando siempre desde España, también del racismo, ¿no? Por ejemplo, se nos acusa a la gente que llamamos un poquito la atención sobre este tema, se nos acusa de racistas, de islamófobos, de xenófobos, ¿no? Y yo creo que empezar a discutir o a debatir con esa talla intelectual es bastante limitado, ¿no? Si queremos tener un debate profundo y con una salida real a lo que el problema que estamos teniendo, no podemos empezar a insultar a la gente por llamarles nazis, fascistas, ¿no? Eso creo que ya acabó. Sí que es cierto que parte de la sociedad sigue dependiendo de esas valoraciones de los políticos, pero yo creo que eso es un error, ¿no? Es decir, Europa, antes lo decíamos, bueno, si no la crítica que tenía Bruno, Europa históricamente es cristiana. Pues sí, pero para bien o para mal, ¿no? Si decir, las manos del poder sociedad no las tiene personas como tú, y no es por ofenderte, pero tú a lo mejor decidirías otra cosa, pero si el poder está en manos como este sujeto que dice que el niño se murió por la codicia, pues entonces las decisiones serían completamente contrarias a lo que tú dices. Voy con Bruno. Bruno. Me parece que comparto con Javier que hay diferentes momentos en Europa. También están las hinchadas de fútbol en Alemania que manifestaron su apoyo a los refugiados, y hay movimientos de apoyo a los refugiados por toda Europa. Pero me parece que primero que tenemos que dejar justamente la corrección política de lado y a los movimientos fascistas decirle por lo que son. UKIP en el Reino Unido, que es el Partido por la Independencia del Reino Unido, de donde proviene este militante, su líder, Neil Farage, ha hecho declaraciones abiertamente xenofóbicas y racistas. Es un partido que tiene 2 millones de votos, no es un partido menor, y me parece que hay que apuntarlo y hay que ser firme en esos casos. Marine Le Pen en Francia tiene un discurso anti-islam increíble para un país con una población tan fuerte francesa. Entonces me parece que ahí sí tenemos un problema, que no son hechos aislados. Ahí pusimos en las imágenes, Bruno, cómo grupos sociales estaban en contra de los migrantes y se agarraban a golpes. O sea, no son uno, sino es una masa que no le gustan los migrantes, Bruno. Seguro, y me parece que en eso hay grupos enfrentados. Ahora, lamentablemente, me parece que desde ya hace varios años la Europa nacionalista, la que justamente se considera que Europa es blanca, cuando ya muchos datos nos indican que eso es más un mito que otra cosa, esa Europa viene liderando políticamente, viene ganando mucho terreno. Creo que los movimientos que, por ejemplo, ayudan a los refugiados en estos casos son minoritarios, y me parece que eso es lo que tiene que despertar en Europa. Yo aplaudo las alcaldías y las comunidades autonómicas españolas que están decidiendo apoyar a los refugiados y recibir refugiados. Pero lamentablemente son minoritarios. Sí, hablabas de Barcelona, como la alcaldesa de Barcelona. Javier, la pregunta por sentido común, se están gastando y se van a gastar miles de millones de dólares en recibir a estos refugiados. ¿Por qué las 5 potencias del mundo, que tienen a cargo guardar la seguridad, que es el Consejo de Seguridad, con su ejército, que sería un ejército supremo, los 5, ¿por qué no en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, llegan a Medio Oriente y exterminan a los terroristas? Y se acabó, no tienen que gastar en recibir a tantos refugiados, la gente no tiene que huir, como un propio niño lo pusimos en nuestro reportaje, que decían acaben con la guerra, por favor, en Medio Oriente y no vamos a Europa. ¿Por qué no lo hacen, Javier? Hombre, yo creo que la principal razón por la cual no lo hacen nada, por así decirlo, es porque esto interesa mucho. O sea, lógicamente aquí hay intereses tanto económicos como políticos. Pero aquí me gustaría subrayar algo que habéis hablado antes. No creo que tanto el problema sea solo de... De acuerdo, no creo que el problema solo sea de lo que habéis hablado de los fascistas o de los nacionalistas, sino también en Europa tenemos un problema con lo que tú has dicho antes, de la cantidad de dinero que se va a gastar en recibir estos inmigrantes, ¿no? Llevamos 7 años de crisis, una crisis que en este país ha dejado más de 6,5 millones de parados, actualmente tenemos 5. Y entonces, en lo que te hablaba antes de calibrar, tenemos que ver entre la capacidad adquisitiva económica de un país para recibir asiliados y la propia capacidad del Estado para tratar a los propios ciudadanos que tienen en sus territorios, ¿no? Te agradezco mucho, Javier, te agradezco mucho, Bruno. El tiempo en televisión es rápido y bueno, pues nos gustaría seguir platicando con ustedes. Acabamos con esto. Gota a gota se va acabando la inocencia de nuestro mundo. Es con cada gota de sangre que derrama ese maldito terrorista de Daesh llamado poder. ¿Acaso no habrá quien pueda detenerlo? ¿Tendremos entonces que reprimirnos y buscar la solución del horror? ¿Habrá que castrar a los hombres para que ya no nazcan niños inocentes que sean devorados por los hombres del mal poder? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para vivir la paz en la tierra?
Buenas noches.